Rodrigo, buen día. Hola, buenos días a todos ahí y a todos los que nos están escuchando. Rodrigo, Javier te saludo, ¿cómo estás? ¿Cuál sería digamos, el punto clave en este momento para tratar de que esta emergencia al menos pare un poco? Tiene que ver con que no llueva y el pronóstico está anunciando más lluvias, ¿no? Sí, tal como lo mencionas, ahora lo que nosotros necesitamos es que deje de llover, ¿sí? Para poder empezar a pensar en una estrategia de vuelta a casa, para poder empezar también a planificar, digamos, de a poco, no solamente la reconstrucción, sino el restablecimiento de los medios de vida, etcétera. Entonces, hoy lo que necesitamos es que deje de llover. La realidad es que el pronóstico no es muy alentador y no nos ha dado tregua en estos últimos días. Nos quedan más lluvias y por más que a veces veamos en el pronóstico que es una lluvia aislada, que tiene una cantidad de milímetros por caer, cualquier lluvia sigue afectando porque el acumulado es muy alto, ¿no? Claro. Llevamos ya en menos de 10 días, llevamos llovido poquito más de 600 milímetros. Es muchísimo, Claro. mucha cantidad. Repasemos más o menos, provincia por provincia, las zonas, si tenés los datos ahí cerca, las zonas más afectadas de cada provincia, las localidades, y cuáles son las problemáticas puntuales de cada una de las zonas, ¿no? Ni hablar de la cuestión agropecuaria, que está totalmente afectada por esto, pero digo, ¿cuáles son los problemas de cada una de las provincias, Rodrigo? Bueno, la emergencia tiene una afectación total de 6 provincias, ¿sí? Entre ellas el este de Tucumán y Santiago del Estero. En estas dos provincias la situación ya está normalizada. Y luego tenemos otras 4 provincias con una emergencia altamente latente. Por un lado, tenemos el norte de Santa Fe, en donde ya se declaró la emergencia agropecuaria, pero tenemos muchísima más incidencia en sectores rurales, ¿no? Comunidades que viven propiamente del campo, que han tenido que ser evacuadas, entre ellas lugares como El Nochero, Villa Margarita, y bueno, el último reciente ahora con Villa Minetti, donde tenemos una afectación muy alta, prácticamente el 90% de la ciudad bajo el agua. Luego, eso digo en Santa Fe. Luego en Chaco también las ciudades más complicadas son Barranqueras, Tirol y Resistencia, que están como muy cerquita entre sí, y viene al sudoeste Villa Ángela y Las Breñas, ¿no? Que Las Breñas es una imagen que ha dado mucha vuelta en los medios, la verdad que bastante impactante, ¿no? Con un total de aproximadamente unos 2.400 evacuados para toda la provincia del Chaco. 2.400 evacuados del Chaco. Ahí vemos las imágenes, mientras charlamos con vos, los animales siendo arrastrados por las corrientes, que son realmente, bueno, tremendas. Sí, perdón, seguí, Rodrigo. Sí, luego Corrientes, donde también tenemos una afectación, pero ya no tanto en los cascos urbanos, sino mucho más hacia el interior, en los parajes, bueno, con alta afectación en Paso de los Libres. Y finalmente en Entre Ríos, que si bien ahora bajó un poco la intensidad en cuanto a la emergencia por las lluvias, estamos con una alerta latente, que de hecho fue lo que salió ayer de Concordia, por la crecida del río Uruguay, ¿no? Todos los pueblitos costeños, que es una emergencia asociada a esta otra que había desencadenado todo este evento. Y ya tenemos el río Uruguay elevando la cota por encima del 12.5 y ya estaríamos casi hablando que es la cota de evacuación. Rodrigo, ¿cuál es desde Cruz Roja el protocolo que tienen para esto? Porque digo, no sé, intuyo esto desde la ignorancia que primero es el vecino, es bueno, salvaguardar lo que se pueda, pero ¿cuál es un poco el protocolo que tienen ustedes? Bueno, la Cruz Roja responde a partir del Plan Nacional de Respuesta que tiene, ¿no? Que es el documento que protocoliza absolutamente todas las acciones humanitarias que se llevan adelante. En ese sentido, lo primero, digamos que lo primero que se hace es una evaluación de daños, un análisis de necesidades y conforme a eso se plantea una estrategia de respuesta. Obviamente que el primer momento de la emergencia lo que necesitamos es salvaguardar la vida de las personas, sí, evacuar a la gente y en ese momento lo único que interesa es la vida y la integridad de las personas. Luego sí, ya en un segundo momento, es la asistencia de estas personas en distintas líneas. Trabajamos las líneas de salud, trabajamos las líneas de primeros auxilios, la línea de apoyo psicosocial, ¿no? Porque la verdad que el impacto emocional que tiene ver a tu casa debajo del agua, el impacto emocional que tiene
para los niños haber perdido su recuerdo, además es muy alto. Entonces, una comunidad empoderada a nivel psicológico, a nivel emocional, le puede hacer frente de mejor manera, digamos, a esta situación. Rodrigo, entonces, plantean sí, para eso digo, tienen un equipo interdisciplinario, trabajan mancomunadamente con cada uno de los municipios, de las localidades afectadas, digo, porque es muy grande el abanico que hay que cubrir, digo, cómo trabaja la Cruz Roja en ese sentido, solamente con voluntarios de la Cruz Roja o articulan con otras instituciones. Bueno, hay muchos frentes, ¿no? La realidad es que la Cruz Roja responde a las emergencias a partir de su red territorial. Nosotros tenemos 65 filiales en todo el país. En cada filial tenemos voluntarios que se especializan en alguna de las áreas de intervención y que pueden comenzar a darle respuesta a esa emergencia. No obstante, generamos una fuerte articulación con otros organismos. Por ejemplo, en esta emergencia trabajamos para las evacuaciones en conjunto con el Ejército Argentino. Ahora en la planificación de la vuelta a casa trabajamos con ADRA. Entonces, se trabaja con otras organizaciones y como auxiliares de los poderes públicos también trabajamos en coordinación, digamos, con el Estado, ¿no? Es decir, tratando de cubrir baches en la asistencia humanitaria que no los haya cubierto otra persona. Bien. Para no saturar, pero tampoco para no dejar nada, digamos, que quede sin atención. Rodrigo, gracias y bueno, gracias por tu tiempo y gracias por todo el trabajo que hacen ahí. La verdad que la gente decente de tipos como ustedes que realmente dan una mano y de Cruz Roja, bueno, haciendo todo lo posible para salvar, como dice aquí nuestro Zócalo, la vida e integridad de las personas. Te mandamos un gran abrazo de aquí de Río Cuarto. Muchísimas gracias y saludos a ustedes también. Bueno, ahí estaba Rodrigo Cuba, ¿no? El director de respuestas a emergencias y desastres de la Cruz Roja, tratando de organizar, explicar un poco, ¿no? Porque es una gran movida la que hay que articular, como decía, no solamente con los voluntarios de la Cruz Roja, sino con los municipios de las localidades afectadas, que como mencionaba, son un montón, son 4 provincias con cada una de sus localidades afectadas, con las imágenes contundentes que estamos viendo, con animales siendo arrastrados, claro, sí. Bueno, animales digo, pero Rodrigo mencionaba no solamente esto, sino el fuerte componente psicológico de ver tu casa arrastrado, devastada por la corriente, los niños llevándose sus recuerdos, el agua, ¿no? Digo, son muchos frentes en los que hay que trabajar y pensar en comunidades afectadas. Como esta no es la primera vez que es afectada por inundaciones de este tenor, ¿no? Y seguramente de esto nos podrá contar el vecino con el que estamos manteniendo contacto a partir de este momento en Punta La M. Así es, lo vamos a saludar a Cacho Belsky, desde Resistencia Chaco, exdirector de Radio Chaco. Cacho, Javier y Paula, te saludamos aquí de Río Cuarto. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo. Hola, Cacho. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Paula? Muy buenos días. Buen día a la gente de Puntal. Bueno, un gusto charlar con usted y decirle buenos días porque hoy salió el sol después de casi 3 semanas por esta región. Bueno, festejamos eso, sí. Con un aplauso realmente. ¿Cuáles son las condiciones en las que están viviendo puntualmente en Resistencia, donde estás vos, Cacho? Claro, la situación en nuestra provincia tiene que ver, por un lado, el área metropolitana, que sería donde está Resistencia y las ciudades vecinas, y otro tanto lo que ocurre en el interior de la provincia, fundamentalmente en el sector productivo. En el caso particular de Resistencia, que ha recibido en lo que va de este mes de enero, más de lo que es el promedio habitual de todo el mes. Mira. O sea, en casi 20 días llovieron 520 milímetros aquí en la ciudad. Claro. Cacho, te quiero preguntar esto como chaqueño, ¿hasta qué punto es el desastre natural, la cantidad de lluvia, caída de los milímetros que decías, y hasta qué punto es la desidia política de décadas donde en infraestructura no se trabaja, donde no hay desembocaduras para estos ríos, donde no hay prevención? ¿Hasta qué punto es una cosa política y una cosa natural? Claro, bueno, en este caso particular hay mucho de desastre natural porque, te reitero, la lluvia fue muy intensa, fuera de lo habitual. Ahora, ¿qué pasa? La ciudad de Resistencia tiene una situación muy particular. Resistencia virtualmente es una palangana que está cubierta por un sistema de defensas y, bueno, para un caso como este, que llueve en forma copiosa e intensa, todo el agua queda dentro del recinto y se tiene que bombear para sacar el agua del recinto y mandarla hacia Paraná. Ahora, justamente ahí viene lo que
de pronto es desidia de los últimos años en materia de mantenimiento de todo ese sistema de bombeo que está instalado en la ciudad, pero, mejor dicho, en esta región provincial, porque acá no podemos hablar únicamente de Resistencia, sino que son 4 localidades que tienen un poco la misma situación. O sea, no se hace el mantenimiento y no se hace la adecuación para que esto funcione. Una vez que se conoce ya la topografía de la ciudad, no se toman medidas para que la infraestructura sea adecuada para drenar rápidamente. Porque digo, esto no es la primera vez que ocurre, Cacho, ¿o sí? Esto se repite anualmente y te reitero, es necesario permanentemente actualizar el sistema de bombeo y mantenerlo en condiciones, ¿sí? Y bueno, son obras, en el caso de las bombas, son obras muy importantes con inversiones muy importantes y bueno, en los últimos 3, 4 años prácticamente todo está quedando sin el mantenimiento necesario y sin la asistencia necesaria. Fíjate, por ejemplo, que en la jornada de ayer hizo una visita fugaz el presidente de la Nación, estuvo menos de 1 hora en la región, aterrizó en Resistencia, lo recibió el gobernador y se fue a conversar brevemente con la intendenta de Barranqueras, que sería la segunda ciudad, y no con el intendente de Resistencia, que es donde está el mayor conglomerado. Bueno, eso tiene mucho de tufillo político. Cacho, vemos algunas imágenes mientras charlamos contigo y para ir cerrando, bueno, de cómo está el agua a la altura de las motos prácticamente tapando en algunos barrios de la ciudad. Bueno, imagino que cada persona que conoces es víctima de todo esto, ¿no? Nadie exento. Sí, por eso te reitero, Resistencia tiene en este momento unos 800 evacuados, pero estamos hablando de que prácticamente 200.000 personas deben estar siendo afectadas hoy en la región porque están todos los barrios bajo agua y hay inconvenientes con la recolección de residuos, con lo que sea la provisión de agua, etcétera, etcétera. Cacho, 800 evacuados que bueno, tienen que ser reubicados, pero me imagino que también la gente que recupera o intenta recuperar algo de su casa, o de la escuela, o de la vivienda, o del salón donde alojar a los evacuados, tiene que limpiar y mantener las condiciones mínimas para que no empiecen el tema de las enfermedades. Y bueno, vos tenés un negocio, tengo entendido, que justamente se dedica a eso. ¿Cómo lo vivís desde ese lado, no? Hay mucha demanda de lavandina, por ejemplo. Sí. No vamos a entrar a hacer chivo por supuesto. en este momento, pero justamente hay un problema grave con lo que son las alimañas. Estamos siendo muy afectados por todo eso y fundamentalmente hoy en los barrios carenciados de Resistencia lo que se está requiriendo es agua potable. O sea, todo lo que son los centros de evacuados, se pide por favor todo lo que sea asistencia en agua potable, que es primordial. Bueno, te agradecemos este contacto, ojalá que realmente el sol permanezca mucho tiempo, que no vuelva a precipitar, aunque el pronóstico no es muy alentador, como decían recién. Efectivamente, esperemos que sigan unos días, por lo menos para que la gente pueda regresar de pronto a su casa. Hay mucha gente que hoy tiene todavía medio metro de agua dentro de la casa. Bueno, nos quedamos con estos datos que son, preocupantes, dolorosos, y te agradecemos el contacto, Cacho. Un gusto haber podido ser útiles para ustedes. Muchas gracias.